Bueno, todos tenemos nuestra Biblia. Hoy el texto bíblico que vamos a compartir tiene que ver con el versículo de Romanos 8:14. Romanos 8:14. Vamos a leerlo, así nos basamos en este texto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy bien, y tiene que ver conmigo mismo. Andaba año 1997, más o menos, allá por el mes de octubre, noviembre de ese año. Andaba yo por la vida sin rumbo, a los tumbos, desconcertado, confundido. La palabra de Dios, confieso, no me era desconocida. Hacía ya un par de años largos me la habían contado y aún me emocionaba al escucharla. Me agradaba venir a los cultos y participar, realmente me hacía muy bien. Quería en realidad saber más, quería conocer acerca de Jesús. Hubo en cierta forma un antes también y un después de haberlo conocido, porque cuando menos yo ya había dado un gran paso, porque ya no fumaba más aquel paquete y medio que consumían mis pulmones y mi economía. Y fue así porque yo conocí la palabra y la iglesia con un curso para dejar de fumar. Pero mi espiritualidad en realidad era frágil, no estaba construida sobre una roca firme. Tampoco estoy diciendo que hoy esté sobre una roca firme, pero digamos que en ese momento estaba convencido, hoy sé que no estaba convertido. Y se debía más que nada a que no sabía que existían 4 puntos cardinales y un aparatito que indicaría cuál era el norte y cuál era el sur y hacia dónde yo debía avanzar. Me perdí, quedé en la nada, en medio de absolutamente nada, sin rumbo, sin guía, sin brújula. Y lo que es peor, a esa edad y a esa altura de la vida, tampoco tuve a nadie que me pudiera explicar lo mal que yo andaba, lo mal que iba, y que obviamente yo no me daba cuenta. Entonces, es una situación en realidad común a esa edad. Te puede haber pasado a vos. ¿Cuántas veces te diste por vencido y frustrado por tu condición? ¿Cuántas veces te dijiste a vos mismo, bueno, hasta acá llegué, ya no tengo salida, ya no tengo cómo, el mundo se te viene encima, se te cierra el pecho, cuesta tanto realmente respirar, las lágrimas inundan tus ojos, te ahogás y entendés que ya nada podés hacer? La realidad es que tenés la sensación como que todo terminó. Se acabó. Llega el momento en el cual ya no podés estar de pie y te sentás en el piso a esperar al final. Te entregás, se te obnubila la mente y mientras miles de imágenes vertiginosas corren por tu cabeza y se van pasando desde niño y son rápidas, micronésimas de segundos, se te va oscureciendo la visión y sentís que te vas, sentís realmente que te morís. Y en ese mismo momento, pensé en dos cosas. Primero pensé en mi bebé que recién había nacido, tenía un par de meses, y pensé en Dios. Y cuando pensé en Dios, dije, miré, me recuerdo el lugar y todo donde fue, dije, Señor, sálvame, perdón. Estábamos en Tandil en ese momento. Y de repente, como algo inesperado, la serenidad, la calma, me permitió respirar apenas un poco y de golpe otra bocanada de aire invade mis pulmones y me empapé en sudor frío y una mano me levantó del suelo donde había caído sentado. Y cuando pude pensar con claridad,
me di cuenta que estaba respirando agitado, pero con naturalidad. El sofocón, el ahogo había pasado. Dios, Jesús, el Espíritu Santo me habían librado y podía vivir. Sentí que mi guía, mi padre, estaba tomando el control nuevamente cuando estuve perdido y entendí que por mí solo yo ya nada podía hacer. Él vino a mi rescate, Él vino y me salvó. Ahora, obviamente, depende de mí vivir aferrado a Cristo Jesús, transformar mi vida a su imagen y semejanza, pero entendiendo que solo no podemos hacerlo. Solos no se puede. Dependemos de nuestro guía mayor, de nuestro maestro, para hacerlo. Y es muy gratificante a esta altura saber que también tenemos en este mundo de dudas y confuso un guía infalible que nos ayuda cada día en nuestras decisiones cotidianas durante nuestro caminar cristiano. Este guía maravilloso fue dejado por Jesús para que no estemos solos, y no es otro que el Espíritu Santo. Cuando nos permitimos ser guiados por Él, somos conducidos a una vida de profunda devoción, lo que resultará en una vida de integridad y fidelidad a Dios. Por desgracia, no todos estamos dispuestos a someternos a la dirección del Espíritu Santo. Si así fuera, es obvio que el resultado de cada una de nuestras vidas sería muy distinta a la que llevamos hoy en día. El testimonio de nuestra vida misma, el testimonio de la vida que estaríamos mostrando al mundo, sería suficiente y de tal manera que muchos se atreverían a desear conocer a Jesús para poder tener una experiencia personal con Cristo con tal de parecerse a nosotros. Y eso no sucede. Alguien alguna vez te preguntó, decime una cosa, ¿por qué sos como sos? ¿Qué distinto te veo al resto? ¿Qué hizo el cambio en tu vida? ¿Alguien te lo dijo? Aún no. ¿Y sabes por qué no nos dijeron todavía algo como eso? Porque aún no vivimos como Jesús. No tenemos su carácter, no transmitimos su testimonio vivo en nuestras vidas, y es que aún no hemos tenido nuestro encuentro personal quizás con Cristo. Aún no hemos ido a la cruz y depositamos allí su temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad mezquina, mentirosa, ambiciosa y mundana. Aún nos falta ir a Él, a quien nos está esperando en realidad. Y hazlo, diría el Señor, hazlo pronto. Tenemos que hacerlo pronto, porque los tiempos son finales y porque este tiempo se acaba. Mirá, hoy queremos analizar brevemente 3 historias que están registradas en la Biblia, para advertirnos sobre todo a cada uno de nosotros sobre el peligro de seguir siendo reacios, negados al deseo de conducirnos por la buena senda del Espíritu Santo. En cada historia que vamos a leer podemos vernos representados, vos, yo, cualquiera de nosotros, pero palabra de honor que cualquier parecido con la realidad actual es una mera coincidencia. No está pensado en nadie, solo en mí y en mi relación personal con Dios. Pero vamos a repasar el contexto y los resultados de la desobediencia de estas 3 historias. Y al final vamos a presentar los síntomas que hemos visto en la vida de estos personajes y que de forma consciente o inconsciente, sin lugar a duda, pueden estar presentes en nuestras vidas. Vamos a rogar que el Espíritu Santo abra ahora, en este mismo momento, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra mente a la comprensión de su palabra y nos permita descubrir cuál es el mensaje que hoy Él tiene para cada uno de nosotros. En la primera historia nos encontramos con una Jericó que acababa de ser conquistada. La invencible había sido por fin conquistada. Había alegría, regocijo, algarabía en todo Israel. Ahora las demás conquistas, todas aquellas, serían mucho más fáciles para el pueblo israelita, porque las naciones paganas estaban realmente desesperadas. ¿Desesperadas por qué? Porque veían cómo Cristo, cómo Dios se movía frente a su pueblo y cómo hacía
todo para que ellos pudieran sentirse y ser vencedores. Pero he aquí que entre ellos, entre ese pueblo ganador, entre ese pueblo conducido por Dios, surge Acán. Antes de la salida para conquistar Jericó, fueron instruidos detalladamente sobre todo lo que ellos debían y no hacer con la ciudad condenada. Josué había dicho claramente en Josué 6:17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que en ellas hay. Busqué la definición de anatema. Si me permiten, la quiero compartir. Anatema, dice aquí, del latín anatema y del griego, bueno, que significa maldito, apartado. Significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición o al de desterrado de Dios, en el sentido de condena a ser apartado o separado, cortado como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. Acán había escuchado todas estas indicaciones, pero Acán codició el anatema de Jericó, aun cuando había sido advertido. Destinado estaba el anatema a la destrucción, pero él estuvo listo para robar el oro y la plata que debían ser consagrados a Dios para ponerlos en su tesorería, en la de su casa. Escuchad las palabras que brotan de los labios de Jesucristo, quien, envuelto en la columna de nube, dice allí la carta 13 de 1893, el Cristo triunfante, página 139 de la hermana Elena G. de White, y allí dice: no estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Primera advertencia en la primera historia: no estaré más con vos, si no te apartás definitivamente del pecado que te tiene atrapado. Es una advertencia, es también una condena. Y es para vos y es para mí. Dice allí: por un manto babilónico, cada día con Dios, página 132, por un manto babilónico y un miserable tesoro de oro y plata, Acán consintió en venderse al mal para acarrear sobre su alma la maldición de Dios, malograr su acceso a una rica posesión en Canaán y perder toda posibilidad de participar en el futuro de la herencia inmortal en la tierra nueva. El pecado de Acán resultó en su muerte, pero también en la de su familia. Las consecuencias de tu pecado son provocadas por vos. Pero dice la Biblia que su familia sufrió el pecado de Acán, así como también trajo desastre a todo su pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Tu casa, tu hogar, tu intimidad, tu familia, la iglesia, el trabajo, tus amigos, el club? ¿Cuál es tu pueblo? Por su pecado, la maldición vino sobre el ejército israelita, que fue derrotado al intentar conquistar la ciudad de Ai. Josué 7 habla de ello. Y recién después del castigo del culpable, el pueblo de Israel venció la batalla contra los habitantes de Ai. Pero después, recién del castigo del culpable, lo hizo. Y lo podemos leer allí en Josué 8. Encontramos a Judas Iscariote, muy conocido por todos. Después de orar intensamente durante toda la noche, el maestro llama y elige a los 12 apóstoles. Después les ministra un curso teórico práctico de discipulado con una duración de más de 3 años. Ellos serían los líderes de la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión. El Salvador era el modelo, no solo en palabras, sino en acciones. Coherencia 100%, y estaba con todos. Todo parecía estar al 100% con todos entre ellos, pero con el pasar de los días vinieron los problemas.
Juan tenía su temperamento y causaba problema o división. Pedro, con su impetuosidad, sus arrebatos. Andrés, tímido, no me mezclo con nada, no, yo no. Tomás, con una fe incipiente, dudando absolutamente de todo. Pero oh casualidad, o causalidad, todos fueron transformados por la contemplación del Hijo de Dios. Todos, menos uno, Judas Iscariote. Y a medida que los días pasaban, los planes políticos y financieros de Judas cada vez se iban acentuando más y más. Día a día era más seducido por el amor al dinero. Y eso que estaba todo el tiempo con Jesús, pero se volvió prisionero de sus intenciones. Cristo intentó ayudarlo infinidad de veces, pero él no retrocedió en su actitud y cada vez era más seducido por el amor al dinero. Sustituyó el amor de Cristo por el amor al dinero y permitió que Satanás asumiera el control total de su corazón, de su vida. ¿Cuál fue el resultado de Judas? En el intento de obtener ventajas temporales, Judas traiciona a Cristo y tiró a la basura su salvación por 30 miserables monedas de plata. Cuando vio que Jesús fue condenado, recién cuando ve que Jesús es condenado, recién allí se dio cuenta de que todos sus planes se habían frustrado. Le remordió la conciencia. Al punto que quiso devolver las monedas a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando su sangre inocente. Pero era muy tarde. Ya era tarde para vos, Judas. Ya fue tarde. Como puede ser tarde para cualquiera de nosotros hoy. Y al salir de allí, fue directamente y se ahorcó. Mateo 27, 3 al 10 pueden ver esta historia. La tercera historia que quiero tocar, hablar, conversar, presentarles a ustedes. El pueblo de Dios nunca había experimentado un ambiente tan espiritual. Lucas describe así aquel momento áureo de la iglesia apostólica en Hechos 2, 42 al 47. Vamos a leerlo. Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabado sea a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Elena G. de Guay añade a estos versículos un comentario. Allí en Recibiréis Poder, página 337, ella dice así, esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en ellos. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión que se les había confiado. Y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba al dinero y sus bienes. Sus obras testificaban que consideraban las almas de los hombres más preciosas que las riquezas terrenales. En ese contexto es que surgen Ananías y Zafira. Con buenas intenciones al principio, nadie lo pone en duda. Y bajo la directa influencia del Espíritu Santo de Dios, ellos habían hecho un voto de dar al Señor el producto de venta de cierta propiedad. Pero no cumplieron el voto, sino solo en parte. A los pies de los apóstoles depositaron solo una parte de lo que habían prometido y se retuvieron para sí mismos
un montón de dinero. Hechos 5, 1 y 2. ¿Cuál fue el resultado? Por amor al dinero y en detrimento del crecimiento de la iglesia recién establecida, Ananías y Zafira pagaron el más alto precio por su desobediencia. Ambos cayeron muertos en la presencia de todo el pueblo, y grande fue el temor que sobrevino a toda la iglesia al ver tales acontecimientos. Los modernos Acanos, los Judas Iscariotes, los Ananías y las Zafiras. ¿Cuántos de ellos habemos hoy acá? 3 contextos diferentes que involucran a 4 personajes con un final trágico igual a todos, que se repitió en la historia y en la vida de cada uno de ellos. No hay dudas de que el Espíritu Santo intentó conducirlos de maneras diferentes, no hay duda. Sin embargo, todos sabemos, el Espíritu Santo no nos obliga a aceptar su voluntad en nuestras vidas, no, pero sí nos invita, sí nos incentiva y sí insiste para que respondamos a sus llamados, pero no nos obliga y tampoco no decide por nosotros. Esa parte la tenés que hacer vos. Al analizar estas 3 historias, podemos entonces identificar algunos síntomas que pueden verse aún en nuestra propia vida y que deben servirnos a nosotros de alerta para que no tengamos el mismo fin que tuvieron las 3 historias que acabamos de ver. Oramos para que en caso de que estos síntomas, algunos de los que vamos a leer ahora, estén presentes en nuestra vida, ya sea de manera consciente o inconsciente, entonces podamos someternos al toque restaurador del Espíritu Santo y podamos ser curados para nuestra salvación y para la gloria de Dios. Alimentar gradualmente la codicia, la avaricia y el egoísmo en nuestro corazón, ¿es de Dios o es del enemigo? Volvernos ciegos debido a nuestra ambición de ganancias, al punto de no darnos cuenta de las consecuencias de nuestras acciones ilícitas sobre nosotros mismos y sobre quienes están a nuestro alrededor, ¿es de Dios o es del enemigo de Dios? Permitir que el amor a Mamón, a las riquezas, al mundo, a los deslumbrantes, esté por encima, sobrepuje el amor a Dios, ¿es de Dios o es del enemigo? Tanto tiempo vivimos en el pecado, en ese pecado que por tanto tiempo alimentamos, que perdemos de vista el sentido de su malignidad, de lo pecaminoso, de lo deshonroso que es para cada uno de nosotros. Nos acostumbramos a vivir en el pecado. Terminamos siendo parte de ese pecado, ya razonablemente, sabiendo que lo estamos haciendo. ¿Eso es de Dios o es del enemigo de Dios? Tener una fe nominal, soy porque soy, todos somos cristianos, todos somos adventistas, todos vamos a la iglesia los miércoles, los sábados al culto, pero que está destituidas de principios, de valores éticos y morales, de amor a Dios en primer lugar en mi vida, ¿es de Dios o es del enemigo de Dios? Ser renuentes, ser porfiados, necios, obsecuentes y no querer reconocer que estamos en pecados, hasta el punto en que seamos totalmente desenmascarados, porque un día se sabrá todo. Y no falta mucho para eso. Un día todo se sabrá. Ya nada podrás ocultar. Y el día que seamos desenmascarados y todo quede allí a la vista de todo, ¿fue de Dios o fue del enemigo de Dios? Cuando finalmente admitimos nuestro error, lo hacemos no porque estamos arrepentidos, sino que lo hacemos por remordimiento, solo para librarnos del castigo.
Y sobre Judas, Elena G. de White dice que él se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndolo como hijo de Dios y suplicándole, por favor, líbrate, bájate, no, hace algo, sálvate. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Jesús no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por el terrible sentimiento de condenación en espera de un juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. El deseado de toda la gente, página 669. Por eso, hermano querido, ¿alguno de estos síntomas están presentes en tu vida? Por favor, pregúntatelo y por favor respondete con sinceridad. ¿En qué aspecto encontrás que vos tenés que mejorar, cambiar, transformar tu vida? ¿Reconocer realmente que debes desapegarte de los bienes materiales que no pueden tener más valor que el valor que Dios te dio? ¿Comprendés que se necesita volver a Dios, a ser fiel al Señor en la devolución de los diezmos y de las ofrendas que no te pertenecen, son de Él? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día del cambio, de la transformación. Hoy es el día de verme al espejo y reconocerme pecador. Ir al Señor y decirle, yo solo no puedo. Necesito que lo hagas por mí. Después de todo, la palabra de Dios no vuelve vacía. Permitile hoy al Espíritu Santo que obre en vos. Que Dios te bendiga.